Bienvenidos a un nuevo mensaje de CCO. Isaías 55:3, San Juan 10:27, cáptenlo. Y por último, carta a los Romanos 5:19. En el orden que les he pedido, quiero que lo leamos todos, por favor. Dijo Dios desde el Antiguo Testamento: inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Si oímos a Dios, vivirá nuestra alma. San Juan 10:27, dice la Escritura: dijo el Señor Jesucristo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me obedecen o me siguen. La carta a los Romanos 5:19, están captando el pensamiento. Dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, está hablando de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, está hablando del Señor Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. ¿Captaron el mensaje de Dios? Qué importante es oír a Dios y obedecerle. ¿Me están escuchando? Qué importante es oír a Dios y obedecerle. Hay muchos que estamos oyendo la palabra de Dios y seguimos en las mismas, viviendo a nuestra manera, no cambiando nuestro modo de vivir, sino seguimos obrando igual, actuando igual. Y a veces hasta nos escudamos en la frase aquella que dice: bueno, es que genio y figura hasta la sepultura. Es que así era mi abuelo. Pero ahora somos hijos de Dios. Ahora debemos imitar a nuestro Padre. El Señor Jesucristo dijo: yo no hago nada sino lo que hago ver en mi Padre. Lo que Él me dice, lo que Él me indica, yo lo voy a hacer. Qué importante, vuelvo a repetir, oír a Dios y obedecerle. Cuando hacemos eso, escúchenme bien, nos irá bien, vivirá nuestra alma, estaremos llenos de gozo y de alegría. Dice que por la desobediencia de uno, muchos fueron constituidos pecadores. Adán oyó a Dios, pero no le obedeció. Y por eso toda la raza humana fueron constituidos pecadores. Pero vino el Señor Jesucristo y obedeció al Padre, oyó y obedeció al Padre, y muchos fueron constituidos justos. La palabra desobediencia también puede significar falta de prestar atención. Hay muchos que no prestamos atención a la palabra de Dios. El texto que hemos leído en Romanos 5:19 se podría parafrasear de esta manera: por la falta de prestar atención de un hombre, el pecado y de la desobediencia vinieron sobre el mundo. Está hablando de Adán. Estoy parafraseándole. Vuelvo a repetir: por la falta de prestar atención de un hombre, el pecado y la desobediencia vinieron sobre el mundo. Entonces, la palabra obediencia, ¿cómo se podría parafrasear? La palabra obediencia entonces significaría de esta manera: por un hombre que estaba dispuesto a prestar atención, Jesucristo, muchos fueron hechos justos. Muchos de nosotros hemos tenido tiempos en nuestra vida cuando no hemos prestado atención a Dios, y lo que hemos hecho es acumular confusión, problemas en nuestra vida y para nuestra familia, porque no prestamos atención a la palabra de Dios. Voy a enumerar algunos casos, no son todos, de ejemplos de personas que no prestaron atención. Capítulo 42 del libro de Génesis 20 al 22 dice de esta manera: pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije: no pequéis contra el joven, y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndole su saco, y le diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Esta es la historia de José. La historia de José, lo que el mundo le ha llamado José el soñador. A veces, escúcheme bien, a veces Dios revela su voluntad mediante sueños proféticos.
pero no es la regla para los miembros del Nuevo Testamento. A José Dios le reveló su voluntad. Dios le dio sueños, como ustedes supieron, lo de las espigas, lo de las estrellas, lo de la luna. Y José guardaba eso. Era muy jovencito José cuando tuvo este sueño. Hoy, bajo el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, la forma más firme de saber la voluntad de Dios es lo que dice la Sagrada Escritura. Es la palabra profética más permanente. Pero no solamente lo que dice la Sagrada Escritura, sino de acuerdo con la guianza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca va a guiar a una persona fuera de lo que dice la Sagrada Escritura. ¿Me están escuchando? Porque hay muchos que dicen, oí una voz. ¿Será la voz de Dios? Soñé. Hay quienes sueñan que se están casando con otro hombre o que están casándose con otra mujer y despiertan emocionados. ¿Serán sueños de Dios? Dice la Biblia que en los últimos días los jóvenes verán visiones y los viejos soñarán sueños. Pero no es la regla. Si nosotros queremos caminar correctamente, debemos saber qué dice la Sagrada Escritura. ¿Qué dice la palabra? José, como ustedes conocen la historia, por su inmadurez, por su insensibilidad e inmadurez, le contó sus sueños a sus hermanos. El propósito de José no era enaltecerse delante de ellos, sino proporcionarles revelación y fe para el difícil futuro. No quiso enaltecerse delante de sus hermanos diciendo yo soy el mejor. Es posible que Dios escogiera a José para la tarea de proteger a la familia de Jacob en Egipto, porque sus normas morales, escuchen bien, porque sus normas morales y su dedicación a Dios y a sus leyes eran sin duda superiores a las de sus hermanos. Dios no va a escoger a un miserable pecador, aunque se llame cristiano, para sus propósitos. Dios va a escoger a aquellos que se limpian, se purifican. No va a escoger a una mujer con pensamientos inicuos para ser su sierva, aunque muchas se llaman siervas de Dios. Pero su vida es una vida miserable. Dios va a escoger vasos limpios. En una casa hay vasos de honra y vasos de deshonra, dice San Pablo. Unos son para usos nobles y otros para usos sucios. Y en la iglesia hay vasos. Pero ¿qué es nuestra condición delante de Dios? Y nosotros podemos seguir así. Nadie nos va a decir lo que tenemos que hacer. Podemos oír la voz de Dios a través del predicador o del maestro, o no queremos oírle. El caso de José nos muestra cómo Dios le estaba revelando a José cómo proteger a sus hermanos más tarde. Jacob fue llevado a Egipto y llegó a ser una nación en Egipto, residió allí. Sin embargo, José fue el que tuvo los problemas. Cuando sus hermanos supieron eso, ¿saben cuáles fueron las intenciones? No de regañarlo, sino de asesinarlo. A como diera lugar. La Biblia nos dice, y no vamos a permanecer mucho tiempo en esto, dice que cuando le dijo a sus hermanos de su sueño, lo primero que pensaron es desaparecer a José. Y lo primero que hicieron, ya estando en el desierto, porque todavía José iba a buscar a sus hermanos. Y allá en el desierto dijeron, es la hora de matar a este soñador. Vean ustedes la diferencia entre José y sus hermanos. Sus hermanos tenían pensamientos perversos. Eran hijos de Jacob. Podríamos ser hijos de la promesa. Pero ¿qué diferencia había entre José y sus hermanos? En sus hermanos había envidia, había rencor, había malicia, había pensamientos homicidas. De tal manera que lo primero que hicieron, lo echaron en un pozo. ¿Cuántos metros de profundidad tenía el pozo? Yo no lo sé. Era en el desierto. Ustedes pueden pensar si eran 10, 15, 20 o más. Allí lo querían matar. Rubén, que era el primogénito, no quiso y dijo, no hagan tal cosa. Hasta que Judá se le encendió el foco por la misericordia de Dios y dijo, ¿por qué matar a nuestro hermano? Mejor vendámoslo como esclavo. Pasaron los ismaelitas y se lo llevaron a Egipto por unas monedas de plata. ¿Conocen la historia ustedes? José fue llevado a la casa de Potifar, fue vendido como esclavo. Un esclavo no tenía nombre, no tenía garantías, era una bestia casi, pero su amor a Dios, su dedicación a Dios, le llevó a que Potifar tuviera confianza en él y le dijo, encárgate de toda mi hacienda, de todas mis cosas. Fíjense, un hombre de Dios, hasta dónde es llevado, alturas insospechadas, como lo veremos más tarde. Pero un día la señora se enamora de él y un día
Esta mujer preparó todo. Despidió a los criados. Se quedó solo en la casa con José. Y se vistió tal vez con una ropa transparente. Hasta que le dijo, duerme conmigo. Y dijo, no. Dijo José, no. Duerme conmigo. No hay nadie. He despedido a todos. No. Yo pregunto a los jóvenes, ¿qué hubieran hecho ustedes? Hombres, ¿qué hubieran hecho ustedes con una mujer que huele con los mejores perfumes, las mejores fragancias, y están solos? ¿Sabe lo que me dijo un hombre hace años? Dice, yo no hubiera desaprovechado la oportunidad. Y se llamaba cristiano. Pero allí están las normas morales que cada cristiano debe tener. Y no tenía el Espíritu Santo José como nosotros lo tenemos ahora, que nos auxilia, que nos ayuda, que nos fortalece en los momentos de tentación. Así que entonces José se enfrentó a 3 grandes pruebas en Egipto. Cuando él estaba como esclavo, 3 pruebas le vinieron. Una, la prueba de la pureza personal. A hombres y mujeres se nos presentará esa prueba de la pureza personal. Hay mujeres que son seducidas por los jefes, por los demás miembros de su oficina. Hay hombres que están seduciendo a mujeres. Y vuelvo a repetir, yo no hablo de los demás, hablo de los que se llaman cristianos y cristianas. Así que entonces se le presentó la oportunidad de la pureza personal, prueba que a menudo hombres, jóvenes y adultos se les presentará cuando están lejos del hogar. Una vez un hombre de Dios me dijo, cuando yo salgo es cuando soy más tentado. Cuando yo salgo de mi casa en los viajes, soy más tentado. Pero José, dice la Biblia, que prefirió dejarle la capa a la mujer y correr. Ya conocen la historia, después lo acusó de que la quiso seducir, de la quiso violar. Vino el Señor, tal vez no le creyó tanto a la mujer porque yo creo que la conocía, pero al fin lo metieron en la cárcel. Dicen en el mundo, después de barrido, regado. ¿Qué hubiera pensado alguien? Y esto me pasa por obedecer a Dios, por no cometer el pecado. Eso es lo que el diablo pone en la mente de la gente. Pero José venció esa prueba de la pureza personal. Otra de las pruebas fue la oportunidad de la venganza. Él tuvo la oportunidad, cuando acabamos de leer los pasajes a donde ya están los hermanos por la necesidad que había en su tierra, fueron llevados por el hambre a Egipto y José lo reconoció. Ellos no lo reconocieron porque José ya no era el esclavo. Para ellos habían pasado casi 20 años. ¿Saben lo que puede parecer una persona después de 20 años? Ya han pasado muchos años. José, cuando fue llevado a Egipto, tenía 17 años. Cuando ellos tuvieron hambre, había más o menos unos 20 años. Pero a los 30 años, 13 años después de ser un esclavo, fue llevado al segundo lugar de Faraón. Cuando reconoció a sus hermanos, pudo y tuvo la oportunidad de vengarse. A muchos también se nos puede presentar la oportunidad para la venganza. Prueba que a menudo se les presenta a las personas que han sido maltratadas. A este me la hizo, este me la paga. Y a veces entre los cristianos hay eso. Este me la hizo y este me lo va a pagar. Nada más espero que se presente la oportunidad. José no lo hizo así. Antes se fue a llorar cuando supo que sus hermanos estaban allí. Y por eso toda esta historia. La tercera prueba, la prueba de enfrentarse a la muerte. En cada caso él venció la prueba mediante su confianza en Dios y en sus promesas. Dios, en el capítulo 39 del libro de Génesis, 4 veces cuando menos está la frase que dice, y Dios estaba con José. Dios estaba con José. Y dice San Pablo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? David podía decir, aunque me rodee un ejército numeroso, yo estoy confiando en él. Así que veamos nosotros, José llevado a Egipto, donde llegó después de ser un esclavo por 13 años, en los últimos 3 años o 2 años y pico, estuvo como un preso allí en la cárcel oficial. Pero de allí, por interpretar el sueño de Faraón, lo puso en el segundo lugar como virrey de Egipto. ¿Saben lo que es una potencia? ¿Saben lo que es el puesto de virrey? Era un puesto altísimo. ¿A qué se debió eso? Porque le dio honra al Señor. Cuando esta mujer la estaba acosando, dijo, yo no voy a cometer este mal contra Dios, y menos contra tu esposo. Tu esposo me ha encargado todas las cosas.
menos a ti. Una mujer despechada, ¿qué puede hacer? Este me violó, me quería violar, miren este hombre, este hebreo que me lo trajeron. Prefirió ir a la cárcel, sufrir. Y este es el caso de aquellos que dicen, ¿por qué si yo camino y hago la voluntad de Dios, por qué me pasa esto? Porque aún los justos van a sufrir a veces, pero Dios los va a llevar adelante y va a cumplir sus planes y sus propósitos en aquellos que le honran y le glorifican. Jóvenes, este es un mensaje para ustedes. Sus hermanos no oyeron a José cuando le rogaba: no me echéis en este pozo. Y luego dijo otra vez: no me vendáis a los ismaelitas. Y es una verdad que cuando abrigamos emociones fuertes dentro de nosotros, nuestro sistema auditivo se bloquea. Podemos estar oyendo con los oídos naturales o físicos, pero no oímos con los oídos de nuestro corazón. Esta falta de disposición para escuchar, escúchenme bien, a sus hermanos, esta falta de escuchar a Dios inclusive, porque Dios ya había dado sus leyes. Dios habla a través de nuestra conciencia. Por falta de disposición para escuchar a José, se causó un problema en la familia de Jacob por 20 años. Más tarde cayeron en la disciplina de Dios cuando fueron azotados por el hambre. Entonces fue cuando vinieron a Egipto y oímos estas palabras. José estaba usando un intérprete para que no supieran que él era hebreo y que era su hermano. 20 años, después de ser un jovencito, un adolescente casi, y ahora todo un hombre y con toda la ropa regia que él tenía. ¿Cuándo se iban a imaginar sus hermanos que era el virrey y que era su hermano? Pero hasta que José no vio que ellos se arrepintieron, que ellos reconocieron. Por eso las palabras de Rubén: acuérdense que yo les decía que no lo hiciéramos, pero ustedes quisieron, y ahora estamos arrepentidos, y esto es por causa de nuestro pecado. Si hubieran escuchado años antes, podrían haberle evitado sufrimiento y aflicción a su padre. 20 años sufriendo el padre porque su hijo, según lo había despedazado una fiera. 20 años más tarde dijeron: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. De la misma manera, nosotros como cristianos aprendemos que si hay pecado en nuestra vida, la voz de la conciencia nunca nos dejará tranquilos. ¿Me están escuchando? ¿Cuántos años habían pasado en los hermanos de José? 20 años, y su conciencia allí estaba. Mataron a sus hermanos, lo vendieron, hicieron mal, hasta que ellos reconocieron que habían obrado mal. Y hay muchos en las iglesias que viven como les da la gana. Me dicen: tranquila, tranquila conciencia. No hay que ser tan fanáticos, no hay que ser tan santulones. Sí, eso es lo que predica el pastor Fidel, pero no, hay que ser de mente abierta. Es mucho extremismo eso. Dios no habita con los pecadores, Dios habita en la santidad. Así que cuando comenzamos a escuchar y obedecer a Dios, en nuestra conciencia también aprendemos que Jesucristo es un Salvador perdonador, que nos puede limpiar de todo pecado cuando nos arrepentimos. Mientras no confesemos nuestros pecados, Dios no puede perdonarnos. Y allí pueden pasar 20 años, como en el caso de los hermanos de José. Y no importa cuántos años pasen, 30, 50 años, Dios no va a perdonar un pecado que no es confesado. Por eso la carta, el libro a los Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, este alcanza misericordia. Usted puede ocultar sus pecados, usted puede vivir a su manera, pero hay una cosa: usted nunca va a prosperar, usted nunca va a crecer espiritualmente. Y usted puede engañar a medio mundo, pero nunca engañará a Dios. ¿Me está escuchando? Nunca engañaremos a Dios. Y ahí está la conciencia. Si hay algo que tenemos que hacer, hagámoslo cuanto antes. El otro ejemplo de personas que no oyeron a Dios, a Dios por supuesto. En segundo libro de Samuel 13:11: y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Habla del incesto de Amón, uno de los hijos de David. Si hay pecados abominables, son esos. Si hay pecados abominables, son las inmoralidades.
Aquí hay una descripción del necio pecado de la vida de Amón. Era un pecado que había estado en su corazón por muchos meses. Él concibió este plan para deshonrar a su hermana Tamar, o vamos a decirle a su medio hermana, y trajo el pecado de incesto a la familia. Tamar le advirtió a Amón, como ustedes lo acaban de leer, pero él no quiso escuchar. Hay muchos hoy en día, no me quiero extender mucho sobre esto, que tienen por hábito el fornicar y adulterar y no quieren escuchar la corrección y la reprensión. Hay quienes opinan, escúchenme bien, hay quienes opinan que pueden tener relaciones íntimas si verdaderamente se aman antes de ir al matrimonio. Pero si nos amamos, si ya estamos comprometidos, ¿por qué no acostarnos? Porque es una perversión, es una inmoralidad. Hay muchos en estos días que la gente cree, y algunos cristianos de mente amplia dicen que sí se puede. Si ya están comprometidos, bueno, pues ¿qué tanto? Es un poquito antes de. Pero como la gente opina o la filosofía del mundo opine, la Biblia dice que es fornicación y es adulterio. Y como en este caso incesto, acostarse con un miembro de su familia. Eso es lo peor, es una aberración, es una cosa diabólica. Que un padre viola a su hija, porque se dan muchos casos. O que una madre se esté acostando con el hijo, porque hay casos también. Y hay casos a donde el suegro se mete con la hija, con la nuera, o viceversa. ¡Qué aberración! ¡Qué cosa tremenda! Pero yo vuelvo a repetir, lo que el mundo opina no nos importa. ¿Qué opina Dios? Vamos a leer en el libro a los Hebreos capítulo 13, versículo 4. A la ley y al testimonio, lo que diga la palabra, lo que diga Dios, no lo que digan los demás. Dice Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dice Pablo en una de sus cartas, y esto erais algunos, pero ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados. Para que no volvamos a hacer lo mismo. Ahora estando con el conocimiento de la palabra. ¿Me están escuchando? ¿Quién puede levantar su mano y decir, yo nunca pequé, Dios? Yo sería el menos que podría levantar mi mano. Me ensucié en el mundo. Pero cuando yo vine al Señor, supe la línea divisoria entre lo santo y lo profano. Por eso yo no me trago esas cosas de que en las bodas todavía se acostumbran algunos cristianos, vamos a echarnos un vinito. Hay quienes todavía se la echan. Sí, pero todo se va a la letrina. ¿Por qué no nos tomamos un poquito de veneno? Al fin que también se va a la letrina, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ven? ¿Por qué seguir en la misma? ¿Por qué seguir contendiendo contra Dios? Yo me pregunto, ¿por qué seguir contendiendo contra Dios? Ahora yo les voy a decir algo. Dios va a respetar nuestra libre decisión. Él nunca nos va a obligar a hacer algo que no queramos. Si alguien está sosteniendo que se puede acostar con uno y con otro, nada más usando el condón, es inmoralidad. Es inmoralidad. La Biblia así lo dice. A los adúlteros y a los fornicarios Dios los va a juzgar. Pero escúchenme bien. Las buenas nuevas del Evangelio es que Dios puede perdonar nuestros pecados si nos apartamos. Si confesamos nuestros pecados y nos apartamos. Son dos acciones. Confesar y apartarnos. Pero de verdad, de corazón. Si no, escúchenme bien, yo no estaría aquí. Yo no estaría aquí. ¿Y se puede? Sí se puede cuando el Espíritu Santo está llenando nuestra vida. Porque el Señor nos capacita para vivir como Él demanda. La intimidad sexual, escuchen bien, la intimidad sexual se reserva para la relación matrimonial y Dios la aprueba y bendice solo en este estado. Por eso San Pablo dice a los jóvenes y a las señoritas que si alguno no tiene el don de continencia, mejor cásese. No se exponga al adulterio, no se exponga a la fornicación. Es mejor casarse que quemarse en las pasiones. Y les voy a lanzar una idea. Si no tienen para pagar un gran banquete, háganlo bien. Y aunque no haya un banquete. ¿Saben cuál fue mi deseo cuando entregué mi vida al Señor? Yo no tenía ni 100 pesos ahorrados cuando me iba a casar. No tenía ni siquiera para comprar el vestido de mi esposa,
el blanco. No tenía para nada. Pero yo le dije a Dios un día: Señor, lo que a veces yo tengo, porque nunca me sostuvo la organización, nunca me dieron viáticos, nunca. Yo era líder nacional de jóvenes y nunca me dieron 50 pesos para tus viáticos. Yo dependí 100% de Dios y lo sigo haciendo ahora. Yo no estoy dependiendo de los norteamericanos, disculpen. Nunca, ni la obra de Dios en Oaxaca. Así que 100 pesos para la boda. Yo le dije: Señor, dame el vestido para mi esposa. Y aunque yo vaya con una corbata y un pantalón y una camisa, no me importa. Este anillo me lo regalaron hace un tiempo. Pero cuando yo me casé, ni siquiera anillos tuve. Ni siquiera el de compromiso para mi esposa. Menos el de boda. Pero ¿saben qué le dije a Dios después de haber vivido mal? Señor, yo quiero honrarte nada más. Y si no hay boda, si no hay banquete, si no hay nada, no me interesa, Señor. Quiero honrarte nada más, Señor. No quiero pecarte, no quiero fallarte. Cuando yo estaba en el cine, ¿saben cuáles eran mis locos planes? Un día salir, casarme de charro negro, con bordados de plata, todo mi traje, en una volanta, y que fuera una gran ceremonia. Pero ahora solamente quería honrar a mi Señor. Y escúchenme bien, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, eso es lo que tenemos que hacer: honrar a Dios. Y Dios tiene una promesa: yo honro a los que me honran, y a los que me tienen en poco me serán viles. Eso es lo que dice la palabra. Yo estuve batallando con este mensaje, pero si a alguien le va a servir, que le sirva. La intimidad sexual se reserva para la relación matrimonial y Dios la prueba y bendice solo en este caso. El adulterio, la fornicación, la homosexualidad, la sensualidad, la impureza y las pasiones degradantes se consideran serios pecados a los ojos de Dios, ya que son la transgresión de su ley. Dios ha dado leyes y el mundo está transgrediendo sus leyes, viviendo a su manera, pero ellos, la gran mayoría, no conoce a Dios. Pero escúchenme bien, usted y yo sí lo conocemos. Y conocemos sus leyes, ¿o no es cierto? Cuando éramos ignorantes, perfecto. Pero el pecado está en aquel que, sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Así que entonces el creyente debe ejercer dominio propio en lo que concierne a todos los asuntos sexuales antes del matrimonio. La Biblia menciona el dominio propio como un aspecto del fruto del Espíritu, la conducta positiva y pura que está en contraste con los estímulos y satisfacciones sexuales inmorales, el adulterio y la fornicación. Debemos decidirnos a honrar a Dios, casados y casadas. ¿Me están oyendo? Que nos propongamos, como José dijo: no haré todo este mal contra mi Señor y menos contra tu esposo. Y según perdió la oportunidad. ¿Saben lo que era la señora de Potifar? Una señora que se pasaba en el gimnasio muchas horas. Una persona que se bañaba en perfumes. No olía cebolla ni ajos. Cuando se presentó con José, atractiva. Pero José tenía en su corazón: no te voy a deshonrar, mi Señor. Prefirió ir a la cárcel, pero Dios, en su misericordia, de allí lo sacó Dios para ser el virrey de Egipto, la potencia más grande de su tiempo. Si usted sostiene la filosofía del mundo o de aquellos cristianos de mente amplia, sostiene de que se puede acostar y usar el condón y al fin que no pasa nada porque es sexo seguro, usted está en contra de la palabra del Señor, de lo que dice la Biblia. Entonces permita que este mensaje llegue a su corazón y no deje que pase más tiempo sin arrepentirse. Antes, escúcheme bien, antes de que haya una tragedia. ¿Qué fue la tragedia para Amón? ¿Conocen la historia? El padre no tenía autoridad como era David, y son las consecuencias del adulterio del padre. Muchas veces los padres, nosotros causamos problemas a nuestros hijos por nuestros pecados. Y David estaba cosechando en su hija que su mismo hermano Amón la violó, cometió incesto, y no tuvo autoridad para decirle: hijo, no está bien, no lo castigó. Y hay muchos padres cristianos que dicen: hija, anda como quieras, al fin que nada más llévate tus condones. Como una vez una mujer allá en esos intercambios de estudiantes, una muchacha allá en Guadalajara, le dijo a su mamá por teléfono: mamá, me están invitando este fin de semana a Acapulco, ¿me permites? Sí, hija, nada más no se te olviden tus condones. En no cristianos está bien, puede ser que esté bien según ellos, pero los hijos de Dios,
¿Cuál fue la tragedia de Amón? Que un día Absalón fue al rey y le dijo: quiero que mis hermanos coman, voy a tener un banquete. Léanlo ustedes después. Quiero que mis hermanos coman conmigo. Y Absalón había preparado a sus criados. Dijo: cuando yo les dé la orden, mátenlo, acábenlo. Porque él estaba resentido, enojado, porque a su hermana la había violado su hermanastro. Y la Biblia dice que cuando llegó el momento y aquel ya estaba con copas, dio una orden a sus criados: mátenlo, y lo mataron. Y todos los demás hijos del rey, de David, salieron despavoridos. Llegó la noticia del rey y le dijeron: rey, tus hijos han sido muertos todos. Llegó otro criado y le dijo: no todos han muerto, ahí vienen. El único que murió fue Amón, por no haber oído ni a Dios, porque conocía su palabra, ¿o no es cierto? Como la conocemos nosotros. Pero ni siquiera oyó a su hermana Tamar: no hagas tal vileza, no hagas esto, será oprobioso. Si me pides a mi padre me va a dar a ti, pero no cometas esto. Y dice la Biblia que cuando él la forzó y la violó y se acostó con ella, después le dijo: lárgate, ya no quiero saber nada. Es lo que pasa cuando hay esas pasiones. No todo es amor, señoritas. No todo es amor, jóvenes. El amor es santo, es limpio, es puro. Son pasiones. Y hay hombres y mujeres que están llenos de pasiones, de pasiones, de pasiones. Tenemos que limpiarnos de estas cosas. No permitir que nada nos ensucie. Voy a ir con el tercer ejemplo. El ejemplo del rey orgulloso que no quiso escuchar a Dios. Segundo libro de Crónicas 35, 20 al 24. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, vuelvo a repetir si alguien no lo localiza, segundo libro de Crónicas 35 del 20 al 24. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él, y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra, y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de su padre. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Es bastante claro cómo el orgullo nos puede llevar a no oír a nadie. Hay una mujer y le dijo al esposo, ni tú, le dijo el esposo, me vas a decir lo que yo tengo que hacer, ni el pastor me va a decir lo que yo tengo que hacer. Pero yo les aconsejaría: no hagan lo que yo les digo, hagan lo que la Biblia dice. Y si oímos a Dios, le obedecemos, nos irá bien. ¿Me están escuchando? Si oímos a Dios y lo obedecemos, nos irá bien. Bien, bien, bien. Este rey Josías cumplió algunas de las profecías que habían sido dadas muchos años antes acerca de cómo él desterraría la idolatría de Israel durante su reinado en Judá. Josías fue un rey obediente, pero cuando oyó, como acabamos de leer, que Necao, rey de Egipto, había subido a Carquemis, a la zona de Líbano y Siria, él también se apresuró para la batalla. Josías no tenía realmente que tomar parte en esta guerra, pero próspero como era, se volvió demasiado seguro de sí mismo, como leemos en el pasaje antes citado. Luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates. Ya leímos eso. Salió Josías contra él, y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Dios habla a toda la gente. Si habla a los paganos, ¿cómo no va a hablar a su pueblo? Deja de oponerte a Dios, dijo Necao, quien está conmigo, no sea que él te destruya. Mas Josías no se retiró y no atendió las palabras de Necao, que eran de boca de Dios. A veces hasta Dios va a usar a una gente que no conoce a Dios para hablarnos.
Pero muchos de nosotros no queremos oír. Tenemos que aprender a oír cuando Dios nos está hablando. Josías fue a luchar, como ustedes lo leyeron, en esa batalla disfrazado, y los flecheros lo mataron. Josías peleó en una batalla en la que Dios ni los hombres querían que estuviera. No quiso escuchar a Dios ni quiso escuchar al hombre. Había tomado su decisión. Yo voy a ir a la guerra. Debemos recordar, escúchenme bien, que a veces podemos volvernos orgullosos y no escuchar a los que nos instruyen, a los que nos rodean. A menudo nuestros líderes pueden parecer inferiores a nosotros. Ahora, debo aclarar algo. No todos los líderes pueden dar un buen consejo. No todos los líderes pueden dar un buen consejo. Acérquense a los líderes que tienen. Nosotros estamos siempre para atender a las personas. Y si nosotros no podemos directamente, nombraremos a alguien para que les aconseje. Así que entonces, Dios sigue hablando en estos días. ¿Estamos escuchando a Dios? Dios nos habla a través de la naturaleza o de las circunstancias. Dios habló a Balaam a través de una burra, ¿se acuerdan? Dios habló a Pedro a través del canto de un gallo. Hace años Jack Knowles, el que inició la obra en Amistad de Puebla, un amigo mío, andaba enojado. Fue a comprar un garrafón de agua y de cristal y se le quiebra. Dice que cuando estaba enojado vio atrás en el letrero de una camioneta que transportaba el agua: calma, amigo, calma. Oyó la voz de Dios. No vio ese letrero, pero cuando él leyó calma, amigo, calma, dijo: Señor, perdóname, Señor. Dios nos va a hablar a través de otras personas, a través inclusive de la naturaleza, como el burro y el gallo, a través de otras personas. Pero muchos no queremos oír a Dios. Como este rey, estamos tan orgullosos. ¿Qué me va a enseñar esta? Si esta tiene pocos días, yo tengo años, pero años perdidos en muchos y en muchas personas que no aprenden la vida cristiana. Así que entonces, Santiago, en el capítulo 1, con esto vamos a terminar. Santiago 1, del 19 al 25. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre que sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para enojarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Escúchame bien, la palabra enseñada de Dios o la palabra predicada o escrita no puede arraigarse eficazmente en la vida de la persona que no se separa de la inmundicia y del mal. Aunque esté oyendo, oye con sus oídos físicos, pero no oye con los oídos del Espíritu, con el corazón, no lo oye, porque está lleno de inmundicia y no se separa del mal. Dios ordena que los creyentes pongan a un lado toda la sociedad impía que abunda en la sociedad corrupta y procura influir en ellos y en sus familias. El mundo nos está aventando lodo por todas partes, inmundicia por todas partes. Pues a veces muchos estamos permitiendo eso, que el mundo nos aviente todo. Sí, bueno, pues hay que tener amor, hay que condescender con el mundo. La iglesia primitiva no hacía eso. La Biblia dice que lo que debe evitar el pueblo santo de Dios, por consiguiente los creyentes no deben participar en ninguna clase de impureza ni obscenidad, incluso el lenguaje sucio o la obscenidad en los videos o en la televisión, aflige al Espíritu Santo y viola las normas santas de Dios para su pueblo. La palabra de Dios advierte, escuche bien, nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas vienen la ira de Dios. No seáis pues partícipes de ellos. Está en Efesios 5, 6 y 7.
Los creyentes deben tomar en serio la justicia y la santidad, deben limpiar sus hogares y llenarnos de la palabra de Dios y de la santidad de Cristo. ¿Cómo somos? ¿Lentos para oír? ¿Lentos para oír? Las reacciones temperamentales, el enojo, la queja, el resentimiento, no obra la justicia de Dios. Es interesante, escuchen bien, notar que la Biblia dice: todo hombre sea pronto para oír. Cuán a menudo no somos prontos para oír cuando se trata de nuestros amigos más íntimos o relaciones familiares, o con nuestros padres cuando tratan de decirnos algo. A veces los hijos dicen: no, es que tu padre estás viviendo en otra época, es una nueva generación, mira, el mundo es así, y no quieren oír a sus padres. No hagas esto, no hagas aquello, porque ya los muchachos en esos tiempos son de mente amplia. Podemos llegar a ser prontos para deshogar, es cierto, nuestras reacciones emocionales, pero no estamos dispuestos a escuchar lo que otros quieren decirnos. Y Dios muchas veces hablando. Necao le dijo a este rey: Dios me ha dicho que no vengo contra ti, voy contra otro que me está haciendo la guerra, y Dios me dice que me apresure y no te metas en esto, porque Dios me ha dicho que no te metas en esto. Y hubo tragedia, como ha habido tragedias en muchas otras vidas. ¿Sabe por qué tenemos una boca y tenemos dos oídos? Si quisiera que habláramos más que oír, Dios nos hubiera puesto dos bocas, ¿o no es cierto? Pero Dios nos puso dos oídos para oír, y especialmente a Dios. Deberíamos escuchar el doble de lo que hablamos. Cuando somos prontos para hablar, tendemos a declarar abiertamente nuestros sentimientos y reacciones. Cuando hay presiones, aflicciones, tribulaciones y pruebas, podemos reaccionar con quejas y desaliento. Podemos estar experimentando pruebas duras que no esperábamos, o estar agobiados por muchas tentaciones. No seamos prontos para hablar, porque de otra manera hacemos más grandes nuestros problemas. Seamos prontos para oír, y especialmente a Dios, especialmente su palabra. ¿Quién sabe cuántos van a salir de aquí? Van a decir: bueno, ya, como cuando iba a misa, ya cumplí, Señor, para seguir en la misma, viviendo a nuestra manera. Pero ya es su asunto, ya es su responsabilidad. ¿Me está escuchando? A veces los cristianos están derramando negativismo por todos lados y se convierten en parte del problema en lugar de ser parte de la solución. Es correcto y bueno compartir, exponer nuestras necesidades en oración, decirle a Dios todo. Está bien reunirse con 2 o 3 personas y recibir la victoria que es nuestra en Cristo Jesús. Es importante orar, pero también, como les he dicho en otras ocasiones, es importante escuchar lo que dice Dios en su palabra. Isaías dice: oíd y vivirá vuestra alma. Dios les va a contar brevemente mi experiencia. Yo no siempre estoy atiborrando a Dios de palabras, porque hay quienes oran y son como maquinitas y piensan que ya está bien. La oración es en 2 carriles. Hablar cuando tengamos que hablar a Dios en pocas palabras, y más tiempo oír lo que Dios quiere que hagamos. No solamente lo que nos ha dicho en su palabra, sino con lo que el Espíritu está hablando en estos días. ¿Tiene esos tiempos? ¿Cuántas veces yo he ido delante de Dios? Le digo: Señor, no tengo nada que decirte. Ahí estoy en espera de que Dios me hable, me guíe, me diga, me indique. Y eso lo podemos hacer todos. Pero a veces ni a la conciencia le hacemos caso. Ya alguien nos ha hablado de lo que ya no debemos hacer y lo seguimos haciendo. Y seguimos montados en nuestra mula, ¿verdad? O en nuestro macho, como ustedes quieran. Nadie nos va a bajar de allí. Dios desea que oigamos su voz, pero más que otra cosa le obedezcamos también. Y nos irá bien. Inclinen su cabeza. Y nos irá bien. Cada quien puede hacer de su vida lo que quiera, pero Dios, si le ha hablado hoy, no eche a un lado la palabra del Señor y arrepiéntase pronto. Acuérdese que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, este alcanza misericordia. Que tu caminar sea delante de Dios. No te cuides nada más de los demás. Cuídate de Dios, que te ve en todo momento, en todo tiempo, que conoce aún hasta tus pensamientos más íntimos. No podemos evitar que los pensamientos inicuos, sucios, inmundos vengan a nuestra mente. No lo podemos evitar, pero no dejemos que aniden esos pensamientos. Apartémonos de la inmundicia, de la iniquidad. Y tenemos ejemplos de jóvenes. José
Cuando era un jovencito, él resistió la impureza y no aceptó caer en la inmundicia. Prefirió ir a la cárcel, honrar a Dios, y nosotros conocemos la historia. Dios lo honró, poniéndolo un esclavo como virrey de Egipto. Lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros, eso es palabra para cada uno de sus hijos. Es palabra para cada uno de los hombres y de las mujeres. Todos nos hemos ensuciado, pero la sangre de Jesús tiene poder para limpiarnos de todo pecado. Decide apartarte de tu pecado, confesarlo y apartarte, y alcanzarás misericordia. Por esto Cristo murió en la cruz del Calvario. Allí en tu lugar, si nunca te has arrepentido de tus pecados, hoy es el día. Tal vez digas, bueno, no ha pasado nada, ya yo sigo así, no ha pasado nada. Lee cuando puedas número 32:23. En la última frase dice, tu pecado te alcanzará. Tu pecado te alcanzará. No dejes que tu pecado te alcance. Hoy puedes desecharlo. Hoy puedes arrepentirte de corazón y de verdad. Hoy puedes pedir perdón al Señor. Hoy puedes decirle, Señor, ayúdame. Y arreglar tus cosas. Y arreglar tu vida. Y ponerle no más al pecado. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama. Y Dios desea lo mejor de lo mejor para ti. Aunque hayas caído en el peor de los pecados, no hay pecado grave que Dios no pueda perdonar si hay un arrepentimiento verdadero, de corazón, y nos apartamos de eso. Dios dio a su Hijo por ti y por mí. Padre, en esta mañana, aquí están estos corazones, estas vidas, tú los conoces, yo no los conozco, no sé lo que hay en la vida de cada uno, pero que tu palabra sea una bendición para ellos. ¿Es dura la palabra? Sí, es dura, pero tú quieres librarnos de tragedias. Tú quieres librarnos de días difíciles, aún a los nuestros, a nuestras familias. David metió en problemas a sus descendientes. Los hermanos de José metieron en problemas a su propio padre, acabándole la vida. Josías, por su orgullo, por no querer aceptar el consejo de Necao y de que venía de parte de Dios, terminó muerto, como Amón. Señor, no queremos que haya tragedias. Ya ha habido tragedias en aquellos que un día se llamaban cristianos. No queremos que haya más tragedias. Si no te has arrepentido, hombre o mujer, es hora. Si no quieres, ya es tu asunto. Ya tú decides. ¿Quieres esperar problemas? ¿Quieres esperar tragedias? ¿Quieres esperar situaciones difíciles? Tú lo decides. Si no, tú no quieres venir delante del Señor, oírlo y obedecerlo, entonces nos espera lo contrario. Pero si lo oímos y lo obedecemos, nos irá bien. Gracias en esta mañana. Gracias en el nombre de Jesús.